y esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué sucede si hoy, Dios no quiera, hay un terremoto igual de la misma magnitud como en Chile? ¿Qué pasaría con en algún momento va a pasar? Sí, pero Dios quiera que no, como el de la punta, dentro de 1000 años. No, pero bueno, mío. En fin, ¿qué es lo que sucedería? Tenemos que tener claro qué es lo que va a suceder para poder, de alguna manera, estar alertas y tomar nuestras previsiones. Antes de eso hay que hacerle recordar al público una pregunta muy simple hoy. Hablando del reporte del centro financiero, ¿no? Y entender los protocolos de un simulacro. Un simulacro no es para estar ahí, digamos, bajar y, en fin, cumplir y a veces de mala gana, ¿no? Usted se toma en serio los simulacros, sea honesto y en todo caso comparta alguna experiencia que haya vivido con ellos. Ahí están las cuentas de Twitter, 5 para las 7. Miguel Strassen, director general del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, está con nosotros para contarnos qué tan vulnerables somos aquí en la ciudad frente a un terremoto de esta magnitud. Muy buenos días. Bueno, nosotros estamos en la universidad, hemos hecho ya unos estudios que ya están bastante avanzados acerca de dos aspectos muy importantes, ¿no? Primero es la microzonificación sísmica, que es la calidad de suelos en Lima metropolitana, desde Ancón hasta Pucusana. ¿Cuántos suelos hay? ¿Cuántas tipos de variedades suelos, de suelos Así es, ¿no? Porque sabemos que los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas y justamente ahí está el problema. ¿Como en La Molina, por ejemplo? Tenemos parte de La Molina, ¿no? Parte de La Molina, Villa El Salvador, por ejemplo, tenemos una duna que está poblada, ¿no? Que es el Cerro Lomo de Corvina. Eso. Tenemos en Ventanilla, por ejemplo, también Puente Piedra, y otro es la informalidad. O sea, Lima ha crecido informalmente a través de invasiones, y por ejemplo tenemos las invasiones de los cerros. Entonces, terrenos en ladera también es otro problema. Claro, donde las construcciones no son realizadas por un ingeniero, sino son construcciones informales. Así es, el segundo aspecto. Más o menos en Lima, digamos que redondeando números, 10 millones de personas, ¿no? El número de casas, si eso dividimos entre 5, son alrededor de 2 millones de viviendas que tenemos en Lima. Y más o menos los estudios que hemos estado realizando nos comprueban pues que hay un 60-70% de viviendas que han sido, como usted bien menciona, de manera informal, ¿no? Es una gran cantidad. Claro, o sea, tenemos más o menos como 1,5 millones de viviendas o 1.300.000 viviendas que habrían sido construidas de esta manera, ¿no? Si viene un sismo, pero considerando el suelo, la calidad del suelo, la poca calidad del suelo, gente que vive, por ejemplo, en zonas como el centro, el Lomo de Corvina, ¿se ha podido hacer un estimado, desde el punto de vista científico, cuántas personas están vulnerables, expuestas claro, a un claro sismo? que sí, A ver. claro que sí. O sea, digamos con estas estadísticas más o menos promedio, ¿no? Sí. Entonces tenemos, digamos, como 1.300.000, 1,5 millones de viviendas que han sido construidas de manera informal. Entonces, si el 30% de estas viviendas se ve seriamente afectadas, ¿no? 20-30% tendríamos alrededor de entre 300 y 400.000 viviendas que podrían ser fuertemente afectadas. ¿Y personas, ¿no? Más o menos? Más o menos, ¿no? Más o menos, que sería el número de personas afectadas directamente, ¿no? ¿Podríamos puntualizar qué distritos limeños sufrirían más ante un terremoto parecido al de Chile? Sí, o sea, los terrenos o las zonas, digamos, pobladas, que tienen estos malos tipos de suelo, ya habíamos mencionado, hay parte de Chorrillos, por ejemplo, Villa, donde ahí tenemos otro problema, el nivel freático está bastante alto, ¿no? Un nivel freático alto quiere decir que en el momento de un sismo, estos suelos obviamente pierden su capacidad, ¿no? Eso se llama licuación de suelo. Entonces el suelo, en lugar de ser un suelo compacto, se convierte en un suelo algo viscoso. Obviamente esto se pierde la capacidad, ¿no? Entonces estamos hablando, discúlpeme Jaime, para tenerlo claro, porque la gente, bueno, en estos momentos dice, oye, ¿en qué distrito estoy viviendo? Estamos hablando de Villa, Chorrillo, parte de Chorrillo. Claro, parte de Chorrillo, La ¿no? Molina, La Molina, Villa El Salvador. Villa El Salvador, Ventanilla, por ejemplo. Ventanilla también. Y las laderas, ¿no? Las laderas de San Juan del Lurigancho, de Comas, por ejemplo, ¿no? Son problemas bastante graves. A ver, el presidente está convocando un Consejo de Seguridad Nacional y ahí se van a evaluar temas dramáticos, temas álgidos que, supongo yo, desde el punto de vista de la prevención y evitar desgracias, se van a tomar en cuenta. ¿Qué recomendaría usted desde el punto de vista científico, ¿no? Hablando de esto de las casas, probablemente hay gente que no debe vivir en determinadas zonas, repoblar, reubicar gente, ¿qué concretamente, qué es lo más dramático? Hay 3 aspectos importantes para la evaluación del riesgo sísmico, ¿no? Uno es la amenaza, el terremoto en sí. El otro aspecto es la exposición, qué tan cerca uno se encuentra de esta amenaza. Y el tercer aspecto es la vulnerabilidad.
O sea, qué tan frágil es la vivienda a que sea afectada por este sismo. De estos tres aspectos, el primer aspecto no lo podemos modificar, es decir, no podemos decirle a la naturaleza que no haya terremoto. Claro. Tenemos los otros dos aspectos que ya son del tipo social. Uno es, como usted bien menciona, la reubicación. ¿Es posible eso? Es un problema político, social, económico muy difícil de resolver. Por eso le digo, el presidente está convocando a un consejo, entonces él tiene, digamos, la potestad de tomar decisiones políticas, ¿no? Mover a unas personas que viven 20, 30 años en un lugar es bastante difícil. No le podemos decir a una persona que está viviendo ahí toda su vida, muévase a otro lugar. Primero porque eso es bastante costoso y también, como les digo, desde el punto de vista familiar, social. El tercer aspecto, el aspecto de la vulnerabilidad, que nosotros lo dividimos en dos partes. La vulnerabilidad del hardware, es decir, la estructura en sí, y la vulnerabilidad social. Entonces, ya las viviendas están construidas, están mal construidas, están ubicadas en mal tipo de suelo, no las podemos sacar de ahí. Entonces, un aspecto es el reforzamiento. Ahora, tampoco con una ley yo puedo reforzar 100.000 viviendas. Eso tampoco es, eso va en el tiempo, ¿no es cierto? Pero tiene que haber una solución y vamos a saber la Hay que solución.